¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos. Esto es Mercadeando Punta Cana, tu podcast de gerencia, negocios y marketing aquí en Punta Cana. Hola Katherine, ¿cómo estás? Yo, muy bien, feliz. Esta nueva temporada como que Está interesante, sí. Digo, siempre ha sido interesante. Yo siento como que Mercadeando Punta Cana es como este espacio para nosotros, uno, desahogarnos, pues seamos honestos, ¿no? Y dos, informar, educar, tratar de mejorar las cosas desde la palabra. Y este viene siendo nuestro quinto capítulo. Uh-huh. Han pasado por aquí varias Personalidades interesantes, gente sí. que usted pensaba que estaba desaparecida, pero no. Siguen aquí con nosotros. Hemos tenido invitados de peso. Así es. Gente de la zona de aquí que han venido a enriquecer toda esta comunicación y todos estos temas que tenemos para ustedes. Así que es. esperamos que les estén sacando provecho y se entretengan y se informen y vayan aprendiendo junto con nosotros por acá. Así es. Bueno, Katherine, en el día de hoy, tú sabes que este tema es un tema que pasamos. Nosotros ya pasamos por ese tramo, ya pasamos por eso. Sufrimos todos los días. Pues sí, lo sufrimos todos los días porque nos hemos relacionado pero que también pasamos, como yo diría, en nuestra etapa. Claro, ¿no? Y yo de hecho sigo teniendo, trabajos operativos dentro de esa parte, por el manejo de marcas que llevo. Claro, ya ahí tuviste tú que tomar las riendas precisamente por el título de hoy. Y es que básicamente sí. Es que no cualquiera puede ser un community manager y mucho menos en Punta Cana. Señores, miren, sobre todo cuando yo trabajaba como directora de operaciones en una agencia publicitaria, la captación de community manager es uno de los procesos más complejos que existen actualmente. ¿Cómo? Y eso no es subir foto y ya. Hay un tema con eso de ser community manager y es que... Yo tengo un primo, lo puedo traer para que sea community. No. Yo tengo un sobrino que se va a graduar, se está graduando. Le estaban matando el negocio a los sobrinos. Todos los sobrinos que tienen una tía. Los sobrinos que están en tercero y cuarto de bachillerato, que se van a graduar y que, bueno, la tía le puso ese trabajito para que vaya entrando en el mundo laboral y vaya ganando su pesito, tú sabes, porque es así que dicen, entonces le pagan 3 pesos porque total, ese sobrino lo mantienen. Ojo, no estoy diciendo de que dentro de esos chicos no aparezca gente talentosa. Hay gente que tiene un talento natural, yo conozco personas que tienen un talento natural para ser community manager y eso se respeta y de hecho se valora mucho. Ahora vamos al problema. El problema es que se ha desmerecido tanto. Yo siento que con la palabra community manager, o sea, con ese título, ha pasado lo mismo que con la palabra emprendedor. Se ha usado tanto y en contextos tan fuera de lugar y sin fundamento que ya se ha desnaturalizado la palabra. Y hoy en día, literalmente, cualquiera cree que puede ser community manager. Señores, ustedes no se imaginan lo crítico que es para una empresa tener un mal community manager. Es crítico. Y hoy en día estamos en una situación de que ya las empresas están dejando de confiar en las agencias, están dejando de confiar en los freelance, yo leí anoche en Tweets, para que tú veas, me persigue el problema. Leí anoche en Tweets de una chica que escribía que ella estaba un día como en Tweets viendo cosas y una chica sobre una publicación de tengo mi trabajo en una agencia, pero estoy buscando trabajo como freelance, contrátame como community manager. Y esa chica describió su experiencia con esa freelance de una manera que yo me sentí identificada. ¿Por qué? Porque la chica dijo, al principio yo le permití que fallara en alguna de sus posiciones, en alguna de sus funciones, porque es natural, se está acoplando. Pero en ningún momento del tiempo que ella duró trabajando conmigo, decía ella cumplió con todas sus funciones. En ningún momento. Y lo peor de todo es que cuando cierran contrato, ella inocentemente le termina de pagar y la mitad de las responsabilidades que quedaban pendientes ella nunca la cumplió. ¿Tú sabes qué ella hizo? Dejó de responderle. Bienvenidos al mágico mundo de los community managers. Me sentí muy identificado. Todos hemos pasado por ahí. Me sentí
quiero leerlo, sí, te lo voy a mandar. Quiero verlo. Sí, y para tú decirle que te entiendo, hermano. Sí, He estado ahí. Entonces, señores, es muy triste porque tenemos que entender que el community manager es una primera línea de comunicación con el consumidor final. Entonces, cuando se contrata a una persona que no está capacitada en el área, porque entonces aquí viene lo bueno de todo, porque entonces la gente, o sea, el community entiende que su trabajo es simplemente postear, pero lo peor de todo es que el cliente asume que también el único trabajo del community es postear. Entonces, asignan unos montos a esa posición que son absurdos, son irrisorios. ¿Cómo tú vas a esperar que una persona te dé el resultado cuando tú lo que le estás pagando son 3 cheles? Entonces, en esa mala percepción de ambas partes, hemos caído en un círculo vicioso de los community managers no sirven. ¿Me entiendes? No, es que si no hemos adaptado a que la única función del community manager es publicar fotos o artes, y le destinamos un monto irrisorio a esa posición, y asimismo cualquier gente que sabe entrar a Instagram y postear, dice que es community manager, lógicamente nunca va a funcionar porque ese no es el trabajo de un community manager. Cabe agregar algo muy importante, porque yo sé que por ahí tienen que haber gente. No sufriendo. En República Dominicana no es su mercado. La naturaleza del mercado de las agencias del marketing no es lo mismo aquí en el país que en otro lugar. Fuera. Claro. Normalmente sí hay una estructura bien amplia que sí se respetan en este tipo de procesos como tal y de estas divisiones donde cada departamento, cada profesional hace lo que le corresponde hacer, pero viene con una estructura. Aquí se busca que el community manager sea una agencia completa. Brinque, grabe, salte, edite, haga guión, haga diseño, o sea, se busca, tú le estás exigiendo de todo a un personal que hay que hacer correlación con, entonces tú le estás pagando, o sea, aquí hay un desconocimiento en ambas partes. De ambas partes, por eso digo que al final no es un problema solamente de la gente que se cree community manager, es un problema del mercado en general. Es lo mismo que pasa con las agencias. Cuando yo entré en este sector, en la posición que mencioné anteriormente, como era una agencia que estaba creando un mercado, básicamente, porque el mercado básicamente no existía en ese momento, uno de nuestros mayores retos fue generarle al cliente el conocimiento o la educación de que el marketing es necesario. Porque en ese momento ese era el reto, que el cliente de la zona entendiera la necesidad de marketing. Ahora el reto está en hacerle entender cómo funciona y cuál es el marketing que necesita. Porque hay clientes, mientras tú tienes clientes que dicen, no, yo lo que quiero es hacerme viral en TikTok. Y tú dices, mi amor, tú desarrolla casa. ¿Por qué tú te quieres hacer viral en TikTok? ¿Cuál es tú? ¿Tú quieres ser famoso? O sea, ese es uno de tus sueños frustrados. Entonces, ese es el reto que tenemos ahora mismo, todos los marketers, publicistas, hacerle entender al cliente cuál es el tipo de marketing que necesita y qué nivel de profesionalismo necesita para que deje de generar mercado a personas que no saben ser community manager. Señores, ser community manager amerita tu saber a cabalidad de qué se trata lo que tú estás vendiendo. Porque cuando tú manejas una cuenta, tú manejas la comunicación de una marca. Y manejar la comunicación de una marca implica, a mí me da risa, pues muchos saben, que yo manejo a una pediatra. Y a mí me da risa porque a veces yo he tenido que responder cosas o yo escribo captions y ella me dice que a mí me da risa como ya tú escribes como yo. Porque obviamente yo tengo mucho tiempo, no voy a entrar en números. Hay años largos. Muchos años trabajando con ella. Ella era la pediatra de mi hijo, de hecho. Y yo he aprendido, o sea, ella me dice, tú sabes hasta dar los boches como yo lo doy. Porque eso es ser community manager. Tú tienes que entender cómo la marca habla. Qué es importante para la marca y qué no, a un nivel de que yo a veces la cuido a ella, de ella misma, porque ese es mi trabajo. Entonces, yo no entiendo cómo una persona puede entender que como community manager su trabajo se limita, y aquí voy a hablar a calzón quitado, como dice una persona que admiro mucho, que es Gaby Castellano. ¿Cómo tú puedes entender como community manager que tu trabajo es hacer par de plantilla en Canva
Y desde el mismo Canva, porque Canva es una plataforma, DH, debemos hacer un capítulo sobre plataformas que son maravillosas. Herramientas que Vamos a hacer un episodio sobre eso. Porque Canva está en una posición que Canva te permite hacer, te permite hasta publicar de ahí si tú quieres. Eso es lo de menos, tú puedes hacer aplicaciones con Canva. Con Canva. Entonces, hay gente que entiende que ser community manager es tú encontrar un par de plantillas chulas en Canva, meterle una foto de la marca que tú estás manejando, a veces no, a veces le meten fotos de stock, gracias. Ponerle un textico y ponerlo a rodar. Y a veces tú ves esas cuentas que tienen de que 5 meses manejándola y tienen de que 30 seguidores. Ojo, el número de seguidores no es relevante. Cuando tú bajas al panel profesional, que es donde tú ves las visualizaciones, no llegan ni a 200. Y tienen 3 meses manejando. Yo te voy a decir una cosa. Porque a ti te dan lo que tú mereces. Entonces. Es lo que estamos diciendo. Ese mismo community que te resuelve todo por $100, por ejemplo. Estamos entrando más profundo. Te responde basado en las necesidades que tú les pones. Y el corre-corre que tú tienes. Que tú estás requiriendo. Y me voy más lejos. Entonces, volvemos al mismo tema que planteé en otros episodios. Señores, es un 50-50. Tú no puedes creer que tú dándole $100 a una gente y desapareciéndote, ya no, muchacha, 10,000 seguidores tú vas a tener en 2 meses. No, corazón, no. Depende de ti también. Entonces, por eso digo, al final, el reto está ahora mismo en educar a los clientes, a los empresarios, a los emprendedores, en que entiendan cómo funciona el marketing. Incluso, señores, tú no necesariamente tú necesitas un community manager. Mucha gente no entiende cómo yo trabajo, porque yo soy del tipo de gente que tú vienes y me dices, no, yo creo que tú me mandes tus paquetes. Y yo, ¿qué paquete? No. Tú quieres trabajar conmigo, tú vas a tener una reunión conmigo, me vas a explicar qué tú tienes, dónde está, cómo tú lo vendes. Tú me vas a explicar qué es lo que tú estás persiguiendo. Si tú quieres hacerte viral, tú quieres ser famoso, o qué es lo que tú quieres. Y entonces, en función de eso, yo te voy a decir lo que tú necesitas. Entonces, cuando yo vea qué es lo que tú necesitas, yo te voy a decir, ¿tú necesitas un community o no? Porque no necesariamente, si tú eres una marca personal, tú necesitas un community. A veces más, tú necesitas un videógrafo. Eva, muy posiblemente yo te diga, ese dinero que tú vas a tirar en un community, mejor págaselo a una gente para que te genere video. Gracias, para que te genere contenido, un creador de contenido. Entonces, hay que entender que no todas las necesidades de marketing de una marca las resuelve un community manager. Esa es otra parte. Tu community manager es eso, community manager. Un community manager es un gestor de comunidad. Gracias. Él es tu representante virtualmente. Él no brinca, salta de patilla, es un personaje dentro de la historia. No. Un community manager es un community manager. A mí me da risa cuando pretenden que el community manager en Santo Domingo y tu marca aquí en Punta Cana, entonces tú quieres que cree contenido que puede hacerlo. Señores, hay gente que puede ser creativa hasta con lo más mínimo que tenga. Pero no todo el mundo tiene esa capacidad. Y vuelvo y digo, es un 50-50. Es un 50 del cliente y es un 50 de un buen community manager. Mira, tú sabes que a mí me gustaría puntualizar para que la gente, porque yo sé que este tipo de temas causa roncha. Pero causa roncha y también deja incertidumbre porque, ¿qué es lo que tiene que hacer un community manager? Porque tenemos otras posiciones como un social media, está un creador de contenido. Que son funciones diferentes. Son funciones muy diferentes. Y a mí me gusta decirlo, y esto se ve involucrado en todo el mercado de República Dominicana. Normalmente, un profesional aquí te abarca distintas áreas, sí, pero lo ha tenido que hacer en modo supervivencia, donde tú encuentras una combinación, por ejemplo, un videógrafo y diseñador. Claro. Matate ahí, durísimo. No, la mejor combinación, y está casi comprobada, es la de editor y diseñador gráfico. Una cosa espectacular. Apuesto a ustedes. Al igual que el fotógrafo y el videógrafo. Sí. Que tú matas. Brinca, sale, y entonces tú lo puedes ver fácilmente con una cámara grabando y con la otra tirando fotos. Claro que sí, porque hay que limitarse. Eso. A mí me da risa cuando el cliente te pide eso. Que tú hagas foto y hagas video y tú dices, pero ¿cómo? No, porque yo quiero foto y video de la actividad y tú dices, bueno, pues entonces voy a... y eso no lo puedes hacer tú mismo. Y tú dices, ok, porque entonces en tiempo real yo voy a tener una cámara de fotos aquí. Señores, lo delicado, a mí me da risa porque el que no tiene conocimiento técnico de las cosas, mira,
La y te lo ignorancia es piden normal. fresca. Y quiero que sepan Como que no, eso es parte. que aquí en República Dominicana hemos Muy tenido que fuerte. evolucionar Esto es muy fuerte. para adaptarnos entonces al mercado y a lo que están pidiendo, porque también llega un tema de que sí, estamos claros a nivel de presupuesto. Pero entonces, los profesionales del área han tenido que diversificar su rama. En esto voy a aprovechar este momento, ya que tocamos el tema, para educar a la gente. En un evento donde hay que hacer cobertura de foto y video, señores, una de las cosas más delicadas que hay en la creación de contenido es hacer fotos en un evento, las fotos sociales. Porque primero el fotógrafo tiene que interactuar con la gente. Tú no puedes andar por ahí y decir, déjame hacer foto. No. Tú tienes que interactuar con la persona y decirle, vamos a hacer una foto. O sea, ¿puedo tomarle una foto? Tú no sabes si y Rogelio a está veces, escondido. sí, cállate. Y se da entonces Y se dan evento, que te dicen, caso. por favor. No, a mí no. Ven, ponte en el medio. Que no voy legal. Gracias. No estoy legal aquí. Entonces, y muchas veces incluso hay que pedirle, hay una persona asistiendo al Lo fotógrafo que correcto. va pidiendo los nombres de la gente que está en la foto. Ok, eso lo tenemos claro. ¿Cómo en tu mente tú entiendes que la persona va a estar tomándole fotos sociales a la gente, preguntando y encima de todo grabando y entonces tirando fotos? Es hasta absurdo ese pensamiento. Si ustedes se fijan, incluso para videos en ese tipo de eventos hay que usar luz obligatoriamente. Porque la mayoría son nocturnos. Y son luces diferentes. Entonces, y una cosa es el flash y otra cosa es la luz. O sea, el que no tiene conocimiento técnico peca por la ignorancia. Que es lo mismo que pasa Vamos con a los educar. community. Que es lo mismo que pasa con los community. Entonces, vamos a entrar en el tema de los community. Mira, la razón de ser de un community manager es entender a la comunidad que rodea a la marca. Clientes potenciales, clientes actuales, entender sus quejas, entender a cabalidad el funcionamiento, el alcance del producto que está vendiendo. Al final, un community no es más que un vendedor que vende a las masas. Y por eso usa otro medio. El community no se va a sentar cliente por cliente. Hola, ¿cómo está? ¿Qué lo hace? Cuando lo contactan por DM. Eso es parte de su trabajo. Pero su trabajo es convertir tu proceso de venta en contenido. Pero cuando digo convertirlo, no me refiero a que el community tiene que venir con una cámara a grabarte. Di esto. No. El trabajo del community es detallar ese plan de contenido que es convertir tu proceso de venta en un contenido creativo, lo redacta en un plan y junto a un videógrafo o un fotógrafo, o tú con tu teléfono, porque todo depende del tipo de marca que tú seas, entonces crean ese contenido. Entonces después entran otras personas en el proceso. Como dijo Vladi, aquí tenemos el multitasking. Hay community, mi amor, que brinca, salta, bailan y se despatillan. Y hasta te editan un video que tú dices de que es DH. Eso lo hemos tenido que aprender a hacer por supervivencia. Exactamente. Y más porque para tú poder caerle atrás a la tendencia, es más fácil tú como community aprender a editar con las tendencias que tratar de que el editor aprenda a editar con la tendencia. Obviamente el community lo que hace, no, yo resuelvo. Y para eso está CapCut. Si se dan cuenta, el community manager viene siendo la representación de toda la estructura de la empresa de manera digital. Un buen community debe saber toda la información mínima necesaria de todas las áreas correspondientes a eso de que una está institución vendiendo, para poder hacer frente o cara en el justo momento. Si una estructura, si un profesional no te está dando esta cabalidad, pues entonces no es un community de calidad como tal. Y ojo, no se me malinterpreten porque yo sé que ahorita puede saliendo gente de que la función como tal del community es simplemente publicarlo, porque se supone que quien tiene que hacer la estrategia de contenido es otra posición. Que son cosas... Depende. Depende de la magnitud, totalmente, depende de muchísimos del alcance factores, de tu posición. Exactamente. Miren qué y pasa. de todo lo que abarque como tal, porque tú me dices a mí que es una marca grande, que tiene diferentes variedades de productos. Claramente. Oye, vamos a ayudarlos con diferentes estructuras que puedan, a nivel de estrategia pensada, que cada contenido tenga un propósito. No simplemente publicar por publicar, de que es jueves de TBT. Y ahí lo vamos a aclarar. Miren, cuando hay en una empresa, una estructura donde hay un estratega, que por lo general es el gerente de marca, esa estrategia es general, abarca todas las plataformas. El community manager, su trabajo, que no me le vengan a quitar la parte estratégica al community porque eso es mentira,
El trabajo del community manager, incluso en esa condición o en esa situación, es coger esa estrategia general y traducirla a la plataforma que maneja la empresa bajo la directriz del community manager. Entonces, al final, tú tienes una posición estratégica. Porque tú tienes que coger, si dijimos que este mes, porque es temporada de mango, nuestro enfoque va a ser la temática de los mangos, usted tiene que buscar la manera de meterle los mangos a Instagram y a TikTok y a YouTube si lo manejan. Entonces, sí eres una parte crucial dentro de la estrategia si eres community manager, porque tú eres el encargado de traducir esa estrategia general que desarrolla el gerente de mercadeo hacia la parte de las plataformas digitales. Y cuando ya tú tienes clara esa planificación, que aquí que viene la parte más divertida y más deliciosa de ser community manager, que es planificar, la mayoría de los community managers, sobre todo los que ya somos senior, disfrutamos tremendamente evaluar las tendencias, evaluar nuestra competencia y sacar estrategia. Eso es la parte más divertida. Ahora, la parte más difícil es convertir esa planificación en contenido real. Y ustedes saben por qué es la parte más difícil. No es porque la parte creativa es difícil, es porque la mayoría de las veces esa parte de creación depende del cliente. Para no decir en totalidad. Entonces, en ese punto, el community la mayoría de las veces tiene que malavariar con lo poco o mucho que el cliente, que el dueño de la marca, que el dueño del negocio, lo poquito que le pone en la mano. Ey, quiero aclarar que no es mi caso, tengo marcas maravillosas. Tus casos son muy especiales. Gracias. O sea, son muy especiales y los adoro, ellos lo saben. Lamentablemente, la mayoría de las veces el community con lo 13C de contenido que le da el cliente tiene que hacer malabares. Tú ves que usan la misma foto de frente, de espalda, de lado. Tanto así que uno de mis clientes que adoro, a principio de año empezamos a trabajar con una estrategia y yo soy un poco tóxica, tal vez. O intensa. Intencional. Yo voy a decir intencional. Soy intencional. Yo le dije, antes del 15 de enero yo quiero una sesión de foto tuya. Si no, no se te va a hacer nada. Porque a veces, lamentablemente, tú tienes que poner por encima de lo que el cliente quiere y te paga, su necesidad como marca. Incluso en contra de ellos mismos. Porque ese es tu trabajo. Totalmente, porque hay marcas que tú ven que están bien trabajadas, que de la nada quieren hacer tal cosa y tú Pero mi niño. No, que yo quiero hacer el reto de la más dólar. No, mi amor. No. ¿Con qué propósito? Tú quieres ser como yo. No lo utilices. No va. Y es importante, ahí vuelvo y digo, por eso que no me pueden desconectar, independientemente de la estructura, el community manager no puede estar desconectado de la parte estratégica. Porque lamentablemente el community manager es el que está en contacto directo con esto. Entonces, tú sabes a qué aplica esa tendencia que el cliente te está diciendo que quiere hacer y que tú sabes que no va a funcionar. Y tú eres el que tiene el conocimiento porque el gerente de mercadeo tal vez lo ha visto eso, pero ese no es su enfoque. Quien tiene la potestad de decir a tu jefe, porque no se lo tienen que decir al dueño de la empresa, pero a tu jefe decirle, mire, que fulano quiere hacer tal cosa, mire, yo considero que esta tendencia funciona mejor para este tipo de marca, para nosotros, porque entonces no vengas con el problema, otro tema, no vengas con el problema sin una solución, mi corazón hermoso, como diría Vladi. Si tú sabes que esa tendencia que tu cliente está proponiendo no tiene ni pie ni cabeza, tú dices, miren, esto no va a funcionar por esto y esto y esto, pero esta tendencia y esta tendencia sí se ajusta a los objetivos de la empresa. Tú tienes la potestad. Hay responsabilidad en ambos aspectos. Sí, el totalmente. Community que su cliente no le dé suficiente material, ahí yo le invito a ser creativo. A ser creativo. Hasta cierto punto. No, a ser creativo y también a tener voz. Porque a veces el community tiene una falla y es que como nos pagan 3 pesos, nosotros entendemos que no podemos hablar. Que hay que hacer lo que el cliente diga. Que si el cliente dice brincan, hay que decir, ¿qué tan alto? Ten voz. Pero también hay gente que buscan esos profesionales para eso mismo. Para ellos sentirse que... O sea, para que le hagan de segunda voz. Exacto, un segunda voz. Un segunda voz. Aquí tú tienes que saber, es importante tú como profesional identificar qué papel tú quieres jugar. ¿Tú quieres ser un segunda voz? O tú quieres ser bueno en lo que tú haces. Eso es una tarea que te corresponde a ti. Pero las mismas herramientas digitales te permiten a tú ser creativo. Porque hay miles
formas no de entre hacer ahí, contenido. que vamos a hacer un Tú episodio solo de herramientas. Ok. Ten pendiente. Pero vamos a es hacer un bueno episodio de tomarlo en cuenta eso, porque no vamos a tirar de toda la cuava a la marca como tal. En el no, ni al caso, cliente, ni al mismo, ni solo al community. exactamente. Ahora, el cliente también tiene responsabilidades Claro. en entregar, porque al final de la nada, si es tu marca personal, es a ti que te están manejando. Voy a usar algo Es yo. más, es hasta tu empresa. Si es tu empresa, o sea, se supone que a ti te debo doler más que a mí, que lo que Entonces, soy es un una tercero. colaboración de lado y lado. Y tú sabes que estas mismas causas tienen que ver directamente, este problema, la causa de tú no exigirle gente que sea profesional, gente que tú entiendas que es una carrera que cualquier gente lo pueda hacer. No, tú necesitas gente que tenga conocimiento, como tú mencionaste, en marketing, en venta, que tengan capacidad de, que te genere cierto criterio de conocimiento, de apropiarse como tal de la marca, que se siente identificado con la marca, porque eso es un dato. Una de las ventajas que tiene el community manager es que, como dice Barbie, tú puedes hacer lo que tú quieras hacer. Totalmente. Porque tú manejas Y tienes una que variedad tener de esa cuentas. capacidad. Tú manejas una variedad de cuentas. ¿Quién? Que si dentista, restaurante, vendedor. Tú dices, no, yo manejo de todo. Claro. Tú, Pero tú coges? realmente lo estás haciendo. Es ahí donde viene el tema. El key del negocio, del marketing digital, desde la perspectiva del community, no es administrar un montón de cuentas. No es administrar un montón de cuentas, 5,000 pesos, y que ya eso me está generando lo necesario. No. Tú tienes la capacidad de, mira, que es otro tema que deberíamos tratar, el anicharse. Anicharse es elegir un espacio dentro del entorno mercadológico y enfocarte ahí. Ey, hay temas. Hay Porque temas, anicharse. hay gente a favor y otra gente en contra. En contra. Porque anicharse se puede ver como... Limitarse, no es lo mismo. Ah, ok. No es lo Tú mismo. estás viendo cómo limitarse. Yo estoy viendo No. cómo centralizarse en una función como tal. Enfocarte Enfocar. en un nicho y desarrollarte todo lo que tú puedas. Señores, eso es otra, nos limitamos. Porque, no, porque yo lo que hago es arepa venezolana. Mi amor, haz arepa de sabores diferentes. Crea arepa, haz Tú ves, arepa ahí frita. ahí estamos en contra tú y yo. ¿Por qué? Porque si usted quiere hacer la arepa, simplemente quédate con la mejor arepa, pero simplemente dame arepa. Pero ¿me entiendes? No, pero hazte yo no me bueno, que se hacen las mejores yo no te arepas. estoy diciendo que te salga de la arepa. Yo lo que te quiero decir que sí hay opciones de diversificarte cuando tú estás nichado. Que no piense que el anicharse significa el no salir de lo que tú conoces. No necesariamente. Literalmente una arepa se puede hacer de lo que sea. De hecho, las marcas de empanada que mejor le va son las que más riesgos toman con los sabores, con las combinaciones de sabores. ¿Que hay sabores que no van a pegar? Obviamente. Pero usted tiene que tomar el riesgo. Te tira el sabor, si no pegó, lo saca del mercado y sigue con lo que usted siempre ha hecho que funciona. Que tuvimos, se lo traemos el contenido y las funciones como tal. Sí, no, mi amor, podemos dar tema aquí. Entiende. Podemos hablar de eso por siempre. Pero es muy importante eso, entender que no siempre tú vas a tener la capacidad de ajustarte a todo tipo de marca. Miren, ahora mismo yo trabajo marcas en el sector salud, que obviamente tengo mucho tiempo, demasiado tiempo, trabajando en el sector salud y manejo información que ustedes no se imaginan. Tengo marcas en el sector salud y tengo marcas en el sector inmobiliario porque la vida, tú corres y te jala. Papá Dios en eso, yo he corrido y él vuelve y me jala para el sector inmobiliario. Y yo en esos dos sectores, señores, yo todos los días pido un resumen de noticias, que Vladi sabe, de esos sectores. Trato de tener conocimiento de los negocios y temas sociopolíticos que afectan a esos sectores, porque tu capacidad de respuesta depende del contenido y la información que tú tienes en el momento que tú lo tienes. Si tú no estás actualizado, tú no vas a tener la misma capacidad de respuesta que una gente que sí lo está. Por eso vemos que hay gente que son creadores de tendencias y hay followers. Estas son parte de los efectos como tal, de no tener un buen, o no saber identificar un buen community. El hecho de que en las respuestas genéricas, las mismas respuestas, el mismo contenido que te iba repitiendo lo mismo, es parte de esto. Sí. De cuando no hay una integración como tal con cuando la tú no marca. estás conectando con la marca que tú estás representando. Eso es muy delicado. Eso es algo que creo que es uno de los trabajos principales y de lo que más cuesta. De hecho, yo conozco, actualmente les puedo decir que conozco solo 2 personas, o sea, ustedes ya oyeron la trayectoria que yo tengo trabajando en esto, y yo solo conozco 2 personas que yo puedo decir que recomiendo como community manager. En todo el tiempo. Eso es mucho decir.
sea, estamos hablando de que yo debo tener trabajando en esto algunos, full manejando personal, algunos 5 años, pero trabajando en el sector como 10. Y yo solo conozco a 2 personas, y no somos nosotros 2, para que no. Solo conozco a 2 personas que yo puedo recomendar a ojos cerrados como community manager. Catherine, entonces, entre las soluciones que podemos dar ante este problemita, esta situación. 1, convertir la capacitación como community manager en un algo. Señores, no puede ser que tu mayor capacitación para ser community manager sean 3 cursos de doméstica. Amo doméstica, ¿eh? He hecho 1 millón de cursos en doméstica. De hecho, mi plataforma de doméstica, eso todo el mundo lo sabe, yo la tengo abierta. Es del pueblo. Es del pueblo, todo el mundo tiene el acceso. Los cursos que están ahí comprados, todo el mundo lo hace. O sea, yo le paso la cuenta al que me la pida. Hay muy buenos cursos, sobre todo de ads. Los recomiendo mucho si tú estás interesado en ese mundo. Pero ese no puede ser tu único bagaje de conocimiento para tu ser community manager. Ser community manager es algo muy profundo. Y no tiene solo que ver con tú tener un título y nada de eso. No. Señores, hasta detenerte a analizar las cosas. Yo me paso el día entero. Señores, yo entro más de 17 veces a TikTok, odio TikTok, a TikTok, a Instagram y a YouTube, solamente para ver cómo van corriendo los contenidos y por qué. Detenerte, analizar, pensar, entender por qué esto funcionó, por qué esto no. Fue por la hora, fue por el contenido, fue por la estructura del video. Detenerte a analizar. Para mí eso es básico. Yo creo que darle más relevancia a la capacidad de esa posición. Que hoy en día, no te voy a negar, que eso es algo que también estaba pensando, desarrollar con alguien de recursos humanos, que si quiere participar, feliz. Desarrollar algún tipo de formulario que le permita a las empresas detectar si esa persona que quiere ser community manager tiene ciertas capacidades que lamentablemente no se pueden determinar con un título ahora mismo, porque no hay una escuela como tal para ser community manager. Entonces, como que eso sería interesante, tal vez generar un formulario, porque como dijimos en otro episodio, hay habilidades blandas en esa posición que son necesarias y que por tú haber hecho un curso de community manager no necesariamente tú la tengas, tú sabes. Entonces, como que tal vez generar un formulario que te dé esa información. Eso podría ser importante. Tú sabes que ahí se pueden tomar en cuenta. En el proceso de selección a mí me gusta evaluar muchas habilidades blandas de la gente, porque fácilmente no todo el mundo te maneja ese tipo de habilidades como tal, ¿no? La redundancia, que tú puedes, hay señal e indicador que te dicen, okay, aquí puede haber buen bagaje. De aquí se puede sacar y algo. En mi caso, lamentablemente, precisamente por falta tal vez de un formulario como ese, uno contrata a una gente y tú te das cuenta de esa falta ya cuando la persona tiene 2 meses trabajando contigo, porque obviamente amerita un proceso de análisis y de supervisión un poco largo, porque tú tienes que ver, los procesos de community management por lo general duran 1 mes. Entonces, de un mes a otro que tú te vienes a dar cuenta si esa persona da o no da. Entonces, tal vez buscar un proceso de selección que permita acortar esa fase de prueba. O sea, que tú en 1 semana, 2 semanas, tú puedas determinar. Oye, ojo, que yo he votado community manager con 2 semanas, trabajando. Y yo en eso soy la parca, me dicen. Pero mira, tú sabes que hay que tomar en cuenta, tú como profesional, si te estás dedicando a eso, como mencionaba anteriormente, identificar en qué área tú quieres estar, porque yo sé que hay muchísima gente que se van directamente como tal con la necesidad de que te ofrecen todo en uno para poder responder como tal. Y aquí no estamos pidiendo que el community manager sepa de publicidad pagada, sea diseñador, sea videógrafo. No, tú, si estás metido en ese mercado, tienes que tener por lo menos el conocimiento básico para poder detectar a lo que está bien y a lo que no está funcionando, que está mal, porque esa es tu herramienta con la que tú manejas. Entonces, la capacitación por parte de ti como profesional es importante. Ahora, para ti, para la selección de ese profesional, también tienes que verlo. Ahora, todo tiene que ver con la proyección de tu negocio. Hay veces que hay gente que entiende que es obligatorio estar en las redes sociales o estar activos, fijos en las redes sociales. Para nada. De hecho, hay negocios que con simplemente tener un perfil en Google My Business tienen más que suficiente. Lo hacen. Por eso y tener buenas reseñas, muy importante. Exacto. Hay diferentes, cada negocio tiene requerimientos diferentes. Totalmente. Porque estén ahí, no necesariamente que tú tienes que estar ahí. Entonces, para la selección es importante tomar en cuenta el factor de precio, también tú evalúas. Pero también pero siempre se ha visto que salen 2 tigres a vender. Sale un tigre a venderte y sale un tigre a contratarte.
Sí. Y no se sabe cuál de los dos corta al otro primero. Exactamente. Porque gente que no sabe se vende que sabe. Y gente que no sabe, entonces contrata gente que sabe menos. Entonces tú ves a dos gente en un bucle que no se sabe dónde va a terminar. Y dicen, no, que no sirven. No, Es que, el problema, que estamos en un bucle ahora mismo en ese sentido. entonces es bueno tomar en cuenta eso. Y algo que no mencionamos es que el community aquí en Punta Cana es especial. El mismo community que hay aquí en Punta Cana no es el mismo en otras áreas. No. Y eso es bien importante a tomar en cuenta. Lamentablemente el community de Punta Cana tiene que entender que le está hablando no solo a dominicanos, le está hablando a muchos dominicanos que están en el extranjero y que compran aquí. Eso es un público. Le están hablando a extranjeros que viven aquí, pero están extrañando su patria. Le está hablando a dominicanos que viven en Santo Domingo, en Santiago, y están loquitos por mudarse para Punta Cana. O sea, tú le estás hablando a un público que es tan variado y que tiene necesidades tan distintas que tú tienes que entender muy bien qué es lo que tú estás vendiendo y a quién se lo estás vendiendo. Y esa parte, señores, no nos vamos a cansar jamás de decirla. Tu target es la base de absolutamente todo. La demografía de tu target es la que determina en qué plataforma te vas a comunicar. Y sus intereses sumados a tus objetivos, eso es parte de una conferencia que di, sus intereses sumados a tus objetivos es lo que te da la estrategia de contenido que se va a manejar en esa plataforma. Entonces, es demasiado importante tú entender a quién le estás hablando para incluso determinar si tú necesitas un community o no. Entonces, y un dato, es una profesión que es bonita porque tú aprendes de todo. Pero ahora hay que saberla cómo llevarla. Sí. Porque puede ser muy agobiante. Es desgastante. Es estresante, y más cuando no se ejecuta de la forma correcta. Cuando te exigen que tú seas el 360, porque un community tiene que estar acompañado de todas las demás ramas. Un community tiene que estar acompañado con un equipo de trabajo. Tu community no es diseñador. Ahora, un buen community de tiempo te sabe cómo resolver una situación. Por eso que yo te digo que yo no creo mucho en eso de cuando un cliente llega. Actualmente se darán cuenta. Yo no estoy mucho trabajando mi marca realmente. Y a mí los clientes que me llegan por referimiento. Entonces, yo no creo mucho en eso de que yo tengo este paquete. Sí, tú tienes que tener un paquete a nivel operativo, o sea, para tú distribuir tu tiempo. Una parte fundamental en un community es la organización. Para mí, un community debe estar compuesto por organización, conocimiento y creatividad. Eso es lo que compone a un buen community manager. Entonces, si tú no eres organizado, no puedes ser community, mi amor. Es que yo siento como que ese es el primer requisito. A menos que tú tengas realmente la intención de desarrollar esa parte de tu ser organizado. Eso es primordial para ser community manager, ser organizado. Eso es como la base de absolutamente todo. Luego el conocimiento, porque si tú no sabes lo que tú estás vendiendo, ya llegaste, ¿no? Y la creatividad, porque lamentablemente para destacarte en un panorama tan competitivo, tú tienes que ser creativo, eso es obligatorio. Entonces, como que yo siento que esas son las 3 bases fundamentales. Ahora, aprender a encauzar esas 3 aptitudes para conseguir resultados es una de las tareas más difíciles que tiene un community manager. Y es una tarea del día a día. Y saber dónde tú quieres estar. Si tú quieres perdurar o simplemente quieres aprovechar. O si tú quieres ahora mismo aprovechar la hora para hacer tu par de pesitos, ahorrarlo y después dedicarte a lo que realmente te gusta, pues dele para allá, sea feliz. Y resuelva. Vamos a ver cómo te trata el tiempo, que el tiempo te lo va a exigir. Exactamente. Creo que ya hemos llegado ya por el capítulo del día de hoy. Espero que haya sido un feedback bueno. Repartiéndole responsabilidades a los dos actores. Fuimos justos. Sí, no se le dio tan... Tú sabes que me gustaría hablar del freelance. Quería meter eso del freelance porque no todo el mundo puede ser freelance. Vamos a hacer algo. Vamos a meterlo del freelance en el episodio de las herramientas. Wow. ¿Sí? Pero sí, no todo el mundo puede ser freelance. No todo el mundo puede ser freelance. Eso es cierto. Señores, gracias por escucharnos. Catherine. Un placer para ustedes. Estoy relajando. Un placer para mí. A mí me encanta hablar en un micrófono, señores. Y si tienen una pregunta, no duden en hacerla. ¿Qué propósito? ¿Cuáles son tus redes sociales, Catherine? Catherine Martínez Díaz. Tal cual, todo pegado. Simple y sencillamente. Y mi página web, adivina, catherinemartinezdiaz.com. Ya saben, Mercadeando Punta Cana está en Spotify, YouTube, iTunes y todas las plataformas digitales. Esto fue todo por hoy. Bye, bye.